Entonces, él hace este curso que se llama Wasting Time on the Internet y los estudiantes van a clase con su ordenador y el único objeto es perder el tiempo en Internet. O sea, él no habla, él también está perdiendo el tiempo en Internet. Sale en el periódico del campus, los padres dicen, estoy pagando $55,000 al año porque mi hijo tome un curso llamado Perdiendo el tiempo en Internet. Sí. Y entonces obviamente hay cierto enfado. Pero la última teoría que se ha puesto de moda es esta, que los hombres grises, los terrestres famosos que todos tenemos en el imaginario, somos en realidad nosotros mismos venidos del futuro, o algo así se está desarrollando en los subforos de Reddit. Entonces que las ciudades iban a ser algo muy distinto a lo que son ahora mismo. Estos que son centros de consumo. O sea, están todas organizadas para que tú pagues, para que tú compres. Y entonces lo que decía este tío es que la ciudad del futuro va a estar organizada para que tú trabajes como un perro. Vamos. O sea, que hagas cosas realmente jodidas. Esto es su teoría. Es el bestseller, o sea, quiero decir, la cifra me impactó. 60 ediciones antes de 1500. 60. O sea, es el libro más impreso. Una vez que se inventa la imprenta, se imprime más esto que la Biblia. Que es un sepulturero que fue un exorcista que está contando esta historia, que estaba buscando un tesoro, hizo un túnel durante 4 años y que al parecer después de 4 años excavando llegó a una sala que está ahí debajo y que lo anunció al pueblo, al ayuntamiento, y que el ayuntamiento no le creyó y que se tapió todo y que se cerró la historia. Claro, traza la historia de las y los, pero sobre todo las emparedadas, ¿no? Esas mujeres que decidían pues meterse en una pared vivas y pasar a formar parte de la pared de ese convento, o sea, morir siendo emparedadas. Para mí lo interesante no es lo que dice, que me parece normal, ¿no? Es una empresa de armas, pues dice, oye, mira, la guerra es buena, cómprame armas. Quiero decir que va a decir Palantir, ¿no? O sea, lo que me llama la atención es que hay un grupo de personas que realmente cree que esta gente, digamos que es como una especie de estandarte moral o ético de lo que debe ser el mundo. Que es lo que yo digo, espérate un segundo, vamos a ver. Y dice Jesús a María, ven tú a quien yo he elegido y te colocaré sobre mi trono, porque deseo tu belleza. Y ella responde, fijaos, esto es madre e hijo, ¿eh? Mi corazón está dispuesto, Señor, mi corazón está dispuesto. O sea, a mí me recordaba, yo pensé enseguida en un debate en el siglo, ¿no? En la Revolución Industrial, debemos permitir que el tren se construya. Es como, allí. Es que lo permitas o no, el tren se va a construir. O sea, es que... ¿Cómo se llama? Vesna. Nuevo perrito. Vesna. Vesna con V. Vesna. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, Tres Tristes Tontos, programa 26. Bienvenida, Vesna. Nuestra nueva musa. Lectora musa de libros raros. Nuestra nueva musa. ¿Qué dices, Vesna, ¿qué opinas del programa? Uy. Besitos. Bueno, veo que Vesna tiene preferencia por uno de nosotros. Me gustará mucho el beso. A ver, Vesna, por favor, contrólate. Habla de literatura. Vesna. Bueno, Víctor, contrólate tú, que la perra yo la veo bien, ¿eh? O sea, ya está normal, el que está allí hiperventilando eres tú. Vesna, déjale que tiene que hacer cosas literarias. Pero de hecho, ni siquiera, hoy creo que... Illich, dinos algo, cuéntanos algo. En la oscuridad. ¿Cómo estás, compañero? O sea, hoy no voy a hablar casi porque en el anterior programa hablé mucho. Vale, muy bien. No, sí, interesante. Voy a hablar solo de bueno, quizá hable también de Hinojosa. La leyenda dorada, vale. De Jacobo de Vorágine. Sí. Y quizá hable también un poco de Hinojosa. Una cosa, pero este es el de Vidas de Santos, ¿no? Sí, son los Belén, o sea, me interesan en el sentido de Dua Lipa, Belén Esteban, o sea, son las celebrities, los que fueron las grandes celebrities durante... O sea, los santos de la siglos. Edad Media son las celebridades actuales. Esta es la teoría. No, al revés. Ah, al revés.
Claro, o sea, las celebrities actuales cumplen la función que cumplieron los santos en su Que momento. cumplían los santos. Función social, ¿no? Sí. No sé si conocéis a este autor que tenía por aquí, se llama Goldsmith. Kenneth Goldsmith. No. Inquieto. Wait. Kenneth. Sí. Kenneth Goldsmith. El amigo Kenneth Goldsmith. Hombre, te puedo hablar mucho de Kenneth Goldsmith. A ver, cuéntame. Creo No, que seguro es amigo tuyo, Dimitri. Es tu hijo en realidad, tu hijo. Puedo perdido. contar muchas cosas de Kenneth Goldsmith. pues yo Puedo espero- asegurar, queremos puedo asegurar que puedo contar. No, bueno, yo lo No que. sé quién es Kenneth Goldsmith, pero Yo lo- quiero saberlo. Bueno, Ya lo quiero mencionaba saberlo. por la cuestión de, ya que estamos hablando de estilos y así, de formas de escritura, que justamente este libro Inquieto, que se hizo famoso en su momento, creo que Babel le dedicó una portada o así, incluso hubo mucho revuelo en su momento, creo que es en el año 2012, es una edición de La Uña Rota. Pues es un libro que, al estilo el de Joyce, de Ulises de Joyce, intenta como reproducir un día de una persona, pero una persona que básicamente no se mueve, está como quieta. Y que tiene una botella de Jack Daniels ahí al lado. Entonces empieza así, algo así tipo párpados abiertos. La lengua cruza el labio superior al desplazarse de izquierda a derecha de la boca, siguiendo el arco del labio. Traga, la mandíbula aprieta, rechina, se estira, traga. La cabeza se alza, describe cada uno de los movimientos paso a paso durante todo el libro. Y bueno, la gracia es que la persona se va emborrachando mientras toma el Jack Daniels y de forma muy imperceptible, si es que aguantas, porque es realmente duro durante muchas páginas, es que no está pasando realmente nada, porque el tipo está quieto, casi, como en la habitación. La gracia empieza como, pues bueno, se va emborrachando y va cambiando la sintaxis y van entrando cosas raras y al final está todo... O sea, al final es como... Nagelip, es todo el lenguaje como de súper borracho, ni se entiende lo que está diciendo. Es muy extraño lo que está escrito aquí, como es todo... Entonces es una progresión, un experimento. Un experimento del lenguaje, entiendo. ¿Sabéis que es el autor de UbuWeb? No, eso conozco esto. ¿Qué es No lo UbuWeb? sabía. ¿Pero qué es UbuWeb? Es una web, tío, que entra. para nosotros ha sido la fuente de información durante años y años. Explicad. Es su tesis, es el archivo de su tesis doctoral, porque hizo la tesis sobre poesía concreta, vanguardia, etcétera. Hostia, no tenía ni idea, ¿eh? Kenneth es la persona detrás de UbuWeb, que empezó a finales de los 90, UbuWeb. Sigue siendo, sin duda, la página web con más archivo de arte de vanguardia que existe online. Más archivo. Entra en UbuWeb, vas a alucinar. Sí, estoy viendo Sí, aquí. Dimitri y yo hemos usado esa página, pero ¿cómo? años y años ¿Usado y años. cómo? ¿Cómo se usa? De referencia, buscando cosas. Yo he visto en UbuWeb, he visto vídeos de Foucault hablando en sitios, o sea, o sea, cosas muy extrañas sobre humanidades en general, ¿eh? No solamente arte, sino también lo que quieras, tío. Muchos nombres hay aquí, sí. Autores, sí. No Fíjate sabía que- que era una tesis doctoral de alguien, vamos, esta historia no tenía No, ni idea. o sea, es el archivo. El archivo de su tesis, no, lo entiendo. Nace así y luego supongo que le va añadiendo muchísimas cosas, ¿no? Sí. Pero esto Y no, bueno, esta historia no la conocía. Yo creo que él, no sé si sigue siendo conocido, pero por esas fechas precisamente, cuando yo vivía en Filadelfia, porque él da clase en Filadelfia, hubo mucha polémica porque los estudiantes pagan $55,000 al año de matrícula En UPenn. por tomar, claro, en UPenn, por tomar clase en la Universidad de Pensilvania. Y su curso se llamaba Perdiendo el tiempo en Internet. Bueno. Se llamaba Wasting Time on the Internet. Y literalmente era eso. Oye, O sea, Illich, pero como navegar. sé que has conocido al creador de UbuWeb, tío, te tengo que preguntar cosas, no sé. ¿Cómo cuéntame es? una anécdota. Pregúntame lo que quieras. Sí, Cuéntame yo he algo, estado cuéntame una he estado anécdota con en la él. que te apetezca a ti, es que yo no sé quién Sí. es, no lo conozco. Esta, por ejemplo. Entonces, él hace este curso que se llama Wasting Time on the Internet. Y los estudiantes van a clase con su ordenador y el único objeto es perder el tiempo en Internet. O sea, él no habla, él también está perdiendo el tiempo en Internet. Sale en el periódico del campus, los padres dicen, estoy pagando ¿Esto qué es? $55,000 al año porque mi hijo tome un curso llamado Perdiendo el tiempo en Internet. Y entonces obviamente hay cierto enfado, ¿no?
llaman a Kenneth a filas, ¿no? El decano, etcétera. Dice, bueno, ¿esto qué es? ¿no? Dice, no, es un proyecto artístico mío. Dice, bueno, me parece muy bien que sea un proyecto artístico tuyo, lo que pasa es que hay mucho Pero, dinero en juego, compañero, y como puedes comprender. señor, Y tuvo muchísimos problemas, o sea, Oh, hubo muchísima polémica con esto. Finalmente consiguió terminar el curso, creo que lo suspendieron durante un tiempo. Sacó un libro sobre esto, sacó temas en el New York Times. ostras. Bueno, él estaba en el grupo de Marjorie Perloff, en el grupo de Charles Bernstein, en el grupo de Al Filreis, el del poeta este de la casa de poesía de allí, de UPenn. Y es un tipo que tocaba todos los palos, ¿no? Pero sobre todo lo que le caracteriza es un conocimiento profundísimo de las vanguardias artísticas. No solo porque tiene UbuWeb, sino porque hizo la tesis sobre eso y muchas de sus pero publicaciones solamente fueron con sobre eso. tener web, tío, Ya. ya, quiero decir. Luego, recuerda que en UbuWeb una cosa que hace que está muy bien es, él invita a amigos Claro, el a que, aporte, ¿no? a que le digan su top 10 de las cosas que ya están en UbuWeb y si hay alguna que ellos tengan y no esté en UbuWeb, que se la envíen, ¿no? Y yo a Sí, veces esos top 10 son muy útiles porque hay gente que uno aprecia, conoce, etcétera, ya. y los miras. Pues un tipo extremadamente, como el otro día estuve con Pablo Iglesias y me dio la impresión de que era muy bajo, pues de Kenneth Goldsmith puedo decir que es, sí, de Kenneth Goldsmith puedo decir que es muy alto. O sea, es como esta gilipollez, ¿no? Primera. Y bueno, se viste un poco extravagante, como te puedes imaginar. A ver, no deja de ser alguien, Jorge, que es extremadamente conocido en los Estados Unidos. O Ya. sea, claro, no cualquiera es. Sí, es una persona con mucha influencia, con muchísimos amigos. Pues Además, en el fíjate que mundo yo no literario. tenía ni idea, tío. Pero bueno, un tipo Yo, o sea, quiero decir, yo creo que las veces que he estado con él no era un divo, ¿no? O sea, Vale. hay un elemento diva porque estás tan rodeado, o sea, está siempre rodeado de gente que quiere que Kenneth Goldsmith les haga caso. O sea, de Ya. algún modo, ¿no? Sí, es muy difícil Poetas. sustraerse en nuestra cultura actual a ese tipo de rituales de comportamiento, ¿no? Aunque A ver, tú sí, no los compartas, incluso claro. aunque estés en contra, en algún momento, pues tienes que sí, socializar y te pasa, ¿no? De una forma u otra. Y tú sabes que, imagínate, esta anécdota la conté. Yo tomé un curso con Charles Bernstein y yo era la única persona que no escribía Sí, poesía. ya. hacen para Todos programas. aquellos que están tomando ese curso les encantaría que en algún momento Charles Bernstein le dijese a alguien, publica a esta persona. Entonces, esta especie de Ya, politiqueos sí. la economía del prestigio está completamente presente, que Víctor esto lo ha vivido 1000 veces en Barcelona, ¿no? Y lo detesta. Sí, pero también se vive en todos los mundos, no todos los nichos. Cuando trabajo de posicionador de páginas web, ahí también hay un submundo de unos poderes y quien conoce a los ingenieros de Google y cosas por el estilo, pues eso como quien conoce a los editores mejores, es la misma mierda, mismo arquetipo, Sí. todo el rato. Ya. Insoportable. La persona más vanidosa que yo he conocido en mi vida era un maestro de primera de carpintería. ¿What? Era A un ver, a ver, El carpintero, más era un vanidoso, carpintero, épico vanidoso, ¿por a qué? ver. ¿Por qué? pero épico, ¿Pero por qué? porque era imposible, yo era aprendiz Tú eras aprendiz y de claro, me carpintería. decía, corte usted una tabla 10 centímetros y daba igual que la midiera con una regla de plástico, con inteligencia artificial de última generación, daba igual que hiciera esa medición. Esos no eran 10 centímetros, o sea, se lo llevaba, estos no son 10 centímetros, lo siento. Eh, pero no era solo conmigo, quiero decir, todo el taller coincidía en que era una persona absolutamente insoportable. Uf, duro. O sea, lo que quiero decir es que en todos los ámbitos profesionales, el que sea, siempre va a haber Sí, este tipo de personas. Bueno, vamos a seguir porque si no, bueno, ya hemos leído un montón de lo que habíamos dicho que íbamos a sí, leer, ¿ah? Porque hacía 2 minutos, tal. Oye, ¿vamos a hablar del tema de Palantir o no? ¿Os apetece? sí. Sí, yo no lo he leído y todo, y me ha llegado por 3 sitios distintos, A ten ver, es cuidado. muy difícil no leerlo porque son 22 cositas y las lees en 3 minutos. Bueno, No está es muy Es largo. decir, que cortejarlo. lo puedes abrir y verlo. Vale. De todas maneras, para mí, no sé, para mí lo interesante no es lo que dice, que me parece normal, ¿no? Es una empresa de armas, pues dice, oye, mira, la guerra es buena, cómprame armas.
Quiero decir que va a decir Palantir, ¿no? Oye, yo me dedico a lo que me dedico y ya está. Pero lo que a mí me parece, o sea, lo que me llama la atención es que hay un grupo de personas que realmente cree que esta gente, digamos que es como una especie de estandarte moral o ético de lo que debe ser el mundo, que es lo que yo digo, espérate un segundo, vamos a ver. Ese O grupo sea, de que tú tengas personas una empresa y quieras vender a zapatillas o armas, pues bueno, me parece muy bien. Otra cosa es que tú crees que no, el mundo lo tengo que diseñar yo, ¿vale? Esto es lo que me parece a mí, no sé. El que he manifiesto. puesto el manifiesto. Manifiesto Ah, de bueno, Palantir. venga. Pero la información que ellos, o sea, lo que usan, esa información se reutiliza para muchas cosas, ¿no? Yo escuchaba a este hombre Varoufakis, se llama, que había hablado con unos Varoufakis. tecnócratas, decía, y le decían que la guerra de Israel le iba súper bien a empresas como Palantir y bueno, a las grandes empresas en general, porque sacaban mucha data de cómo se comporta la gente en situaciones X y que luego Amazon lo compra y cualquier empresa, no solo para defensa, sino Claro, pero vamos a para ver, si consumo. yo vendo armas, la guerra es mi negocio, o sea, ¿qué más quieres? Yo qué sé. La guerra de Israel, en África o donde sea, sí. Negocio, negocio. Bueno, pero claro, o sea, Sí. en fin, ¿qué voy a decir? No sé. No me gusta, está mal, está feo. No, yo me dedico a lo que me dedico. La cuestión para mí es esa cuestión de pasar a diseñar la sociedad, ¿no? Pasamos de vendedores de armas a utópicos, ¿no? Es como un manifiesto Sí. comunista al revés. Porque además es interesante, ¿ah? Porque no hay sociedad ya, ¿vale? O sea, la era de los manifiestos es como, mira, la sociedad debe ser esto. No, la sociedad debe ser esto otro. No, la sociedad debe ser esto otro. Aquí ya la sociedad no existe, ¿sabes? Existe usted que está, yo qué sé, en un sótano de Un sótano. algún lugar Un y manejando el resto del mundo como si fuera un videojuego, ¿no? O algo Así parecido, no es. sé. Un inciso que he visto una noticia hoy, justo una noticia muy rara y que tiene mucho debate en Reddit, que pone algo así como que los centros de datos están emitiendo un tipo de ultrasonidos que no son detectables con decibelios, sino que es como una especie de vibración que muchos vecinos están empezando a detectar y que hay un gran debate como si eso existe o no, pero parece ser que sí, que se está documentando como que hay un tipo de vibración que hace el gran centro de datos esto de que afecta a la gente, o sea, a cómo funciona su cerebro y cosas por el estilo. Veo que aquí, Jorge, esto me lo pasó otro colega, el Grand Continent, es la web, y aquí lo contextualizan cada una de las tesis, y la contextualizan muy bien, ¿eh? No sé si lo estáis viendo. Sí. Es que, Los centros de datos, Víctor, en el rural estadounidense están colocando todo esto, o sea, están exportando al rural todo lo que las ciudades no quieren ver, ¿no? Donde se crea opinión, pues ya, simplemente allí todo es café latte, café matcha y hipster. Hipster. Bueno, es la verdad. O sea, ya. pero luego en los pueblos pues están todos los centros de detención de ICE, los centros de datos, que además suben la factura de la luz una barbaridad en los lugares en los que se colocan. Ya. Hostia, hablé con un tío ayer, gallego, por cierto, súper loco, que tiene una teoría sobre la evolución de la humanidad, no sé qué, y claro, él sostiene que en 200 años vamos a estar llenos de ciudades-estado. O sea, que los estados van a desaparecer por una serie de razones, guerras, no sé qué, tal, y que al final vamos a estar gobernados desde ciudades-estado, Oh. decía el súper loco el Pero tipo. Hospitalet será perdón, una. esa es la tesis. Hospitalet será una, pero esa es la tesis de Yarvin también. No lo sabía, pero bueno, este hombre a través de una serie porque le pregunté bastante, le dije, para ver, explícame y tal. Y entonces, bueno, ya se lanzó. Su asunto tiene cierta verosimilitud si pasan algunas cosas, ¿vale? Pero bueno, es difícil. Pero el tema es que una de las cosas que me dijo es que, claro, las ciudades-estado iban a incorporar todo eso feo que tú dices que ahora está sustituido por las tienditas de café. Porque él decía, por ejemplo, que la minería, él habla de que las tierras raras y este tipo de minerales que necesitamos
para mantener el nivel tecnológico de nuestra cultura, están en muy pocas cantidades, Sí. pero están casi en todas partes, ¿vale? Simplemente hay que explotarlas. Entonces, claro, según él, esto todo, yo qué sé, es un tema pues que está en una mente de un señor que es de un pueblo de Coruña, pero que vive en Madrid. ¿Vale? Pues eso, él decía, no, 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 las ciudades que sobrevivan serán las que incorporen el tema productivo, no vamos a vivir una autarquía total, pero sí que va a ser necesaria cierta independencia con ciertos recursos, porque si no, va a ser imposible. Y bueno, luego ya decía un montón de cosas. Entonces que las ciudades iban a ser algo muy distinto a lo que son ahora mismo. Estos que son centros de consumo. O sea, están todas organizadas para que tú pagues, para que tú compres. Y entonces lo que decía este tío es que la ciudad del futuro no va a estar organizada para que tú pagues, ni para que tú compres. Va a estar organizada para que tú trabajes como un perro, vamos, o sea, que hagas cosas realmente jodidas. Esto es su teoría, Cosas jodidas. No, muy, bueno. muy particular. Pero O bueno, sea, la tesis de Jarvin son ciudades que se especializan en algo, ¿no? Pero no quiere, ya. no para Bueno, nada. Todo lo demás no, pero. claro, la tesis de Jarvin tiene que ser una cosa, no, 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 yo estoy aquí y mando. Bueno, el No Estado voy a ensuciar realmente, las manos ni de coña. o sea, en el cambio de paradigma en el que estamos, sí que es probable que el Estado desaparezca. O sea, no tiene mucho sentido por fuera de. O sea, en las lógicas digitales y de IA, un Estado Se deshace lentamente. no tiene. Sí, no tiene. Solo hay Más que ver sus iríamos, páginas web. creo. No, a federaciones. O sea, quiero decir, si los países europeos no construyen una federación más fuerte, pues simplemente serán pues, siervos de las federaciones fuertes. A ver, puede ser, es un tema arduo, ¿ah? Aquí nos metemos con cosas tremendas. Pero yo Pasemos. pasaría Pasemos. al señor de la vorágine. Bueno, a ver, es que yo estoy ahora fascinado con. Olvidemos por un segundo que sean santos, ¿vale? Olvidemos eso. Simplemente, para mí, Jacobo es el Ovidio del cristianismo, ¿no? Este libro es, Qué después de la bonito, tío. Biblia. El Ovidio del cristianismo. Magnífico. Claro, Ovidio hace las metamorfosis, ¿no? De algún Ya, modo, ya, lo he ahí entendido. pues, recopila toda la cultura clásica. Y Jacobo hace la leyenda áurea y ahí recopila, ¿no? Toda la cultura cristiana de mártires, patriarcas, con muchas mujeres, ¿no? Una tesis que yo suelto a veces en conversaciones es, o sea, ¿por qué el feminismo solo se da al interno del cristianismo? ¿Por qué no se ha dado feminismo al interno del Islam? O se ha dado un feminismo muy distinto. Evidentemente, Leila Slimani es una feminista marroquí muy conocida, pero me refiero que precisamente el feminismo marroquí escribe muy en contra, ¿no? Del feminismo europeo y estadounidense y latinoamericano, China o otros países, ¿no? Y creo que tiene que ver con la figura de las santas, el hecho de que el cristianismo tenga, o sea, partiendo de esta tesis, ¿no? De que la política no es más que teología secularizada, si dentro de tu teología hay figuras de mujeres santas, es mucho más sencillo que surja el feminismo que si no las hay, ¿no? Y precisamente pues, Jacobo pues, le da mucha importancia a Santa Margarita, a Santa Teodora. Pero este es el bestseller, o sea, quiero decir, la cifra me impactó. 60 ediciones antes de 1500. 60. O sea, es el libro más impreso. Una vez que se inventa la imprenta, se imprime más esto que la Biblia. No lo creo. No es Sí, posible. 60 Eso no es ediciones. posible. Puede ser el Pues número de después, ediciones, pero el número de ediciones. vamos, En cantidad. solamente los luteranos ya, y bueno, y la Biblia inglesa del rey. No, antes de 1500. Ah, Claro, Lutero ni existía.
No, me refiero en esos primeros años de la Biblia, de la imprenta. Vale, Es una auténtica barbaridad, ¿no? ya. 74 ediciones, para ser exactos, ¿no? Que Brutal. Nota Panzer. 74. 74 antes de 1500. Leído con pasión en los monasterios, en No, diferentes. no solo. Estamos hablando de las la calles. imprenta. Es el momento. No, es el no, no, momento no, en lo que- leí. A ver. Es el momento en Es que- que tenemos esta visión de que casi nadie sabía leer, ¿vale? Y no es tan real como No. nos pareciera. O sea, había mucha más gente que sabía leer de lo que nosotros pensamos. O sea, muchas veces, no solamente en la Edad Media europea, en otras épocas también. Pues sí que había Por ejemplo, acceso a muy ahora- pocos libros, no sé si acceso a mínimos libros, o sea que la biblioteca podía El ser acceso igual era 10 libros. Ya, pero tenías 10 libros, quiero decir, Sí, sí. y tenías unas vidas de santos seguro. Sí. Sí, Yo me en la imagino esa Edad gente, Media- en lugar de nuestras bibliotecas llenas de libros que podemos coger muchos, que todo el rato estás leyendo el mismo libro durante años y años. Y, Ya. está ese libro de Ginsburg, Carlo Ginsburg, que es Carlos Ginsburg. sobre el molinero ese que tenía 11 libros y fue como adoctrinado 2 veces. Bueno, y la historia aquí de España, de Asturias, de la biblioteca de la iglesia asturiana, o sea, que esta historia de que había 11 libros y luego se los llevaron para no sé dónde, o 10, o sea, bibliotecas mínimas, 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 que se conservan, como esta lucha del cristianismo por sobrevivir a la invasión musulmana y todo este rollo. Esto se ha contado muchas veces. ¿Qué libro conservaríais así máximo en esos 10? Ese mismo. Las vidas de santos de Jacopo. Uno de ellos seguro, porque es fascinante. Un día me preguntasteis, ¿no? ¿Qué era la ciencia ficción en la Edad Media? Esto. Esto es pura ciencia ficción. Hombre, te imaginas los prodigios que suceden aquí. O sea, de repente los apóstoles están simplemente pues predicando. Como María ha decidido morirse, es muy bonito, ¿no? El relato que abre el libro es, ok, ¿qué pasa con María después de que se muera Jesucristo? Bueno, se habla mucho, ¿no? De que la concepción fue inmaculada, pero se habla muy poco si después siguió siendo inmaculada esa señora. Y claro, Jacobo ahí pues pone, claro, o sea, sí, a Jesucristo lo concibió sin tener sexo, pero Jesucristo murió y María vivió 24 años más. María muere a los 72 y era una MILF. Entonces, ¿qué sucede con María MILF? Y María MILF, al parecer, pues sí folla, ¿no? Hostia, María mía. Claro, a ver, María es virgen. Incluso miembros honorarios de la manosfera te crucificarían. Bueno, una cosa, vosotros tendréis en la cabeza 1000 representaciones de la Virgen María, ¿no? Pues os voy a leer esta línea, a ver si os coincide. De nuevo, este libro es del siglo XIII, ¿eh? Esto no es ningún moderno, porque luego os voy a hablar de un santo queer, un santo trans, que cuando le pregunté a ChatGPT me dice, no, son interpretaciones modernas. Y le digo, ChatGPT, si lo cuenta Jacobo de la Vorágine. Y me dice, sí, tienes razón, me he equivocado. Bueno, pero ChatGPT ya sabemos, tío, para lo que tenemos. El colega. Pues mira, el primero es bueno, sabéis que leyenda siempre se ha significado objeto de lectura, ¿no? Viene de legere. O sea, el significado actual de leyenda como equivalente a cuento, a fábula, es posterior. ¿No? Cuando se dice la leyenda áurea, no se refiere al cuento áureo, a la fábula áurea. Se refiere a un libro. Exacto, el objeto de lectura que se lee. Áureo, ¿no? Leyenda viene del leggere, de leggere. Entonces empieza con la leyenda de la Asunción de la Santa Virgen. La Santa Virgen, cuando concibió a Jesucristo, tenía 14 años y dio a luz después de cumplidos los 15. ¿Cuántas representaciones de la Virgen habéis visto como teenager, como adolescente? Poca, ¿no? Bueno, algunas. Yo ninguna, yo casi ninguna. Sí, pues muy pocas. No de 14. No tenemos... De 14. Claro, 14 años. Pero bueno. 14 años. Sí que es verdad que puede haber cuadros donde la Virgen parece muy, muy jovencita, 16, 17, una cara muy aniñada. Dependiendo de lo que veas. También es de épocas artísticas, en fin. Ahí entramos en otros terrenos que no son los de...
Bueno, pues después lo que comentaba antes, ¿no? Ella, pues en un momento dado ya tiene 72 años y quiere morirse y quiere morirse de una forma particular, ¿no? Ella decide, entonces se comunica, no recuerdo ahora cómo, con el cielo, y entonces los apóstoles acuden, ¿no? ¿Y cómo acuden los apóstoles? Es pura ciencia ficción. Juan respondió: pluguiese a Dios que todos mis hermanos los apóstoles estuvieran aquí, a fin de que pudiéramos hacerte funerales adecuados, le dice Juan a María, y rendirte los honores que te son debidos. Y cuando decía esto, todos los apóstoles fueron arrancados por nubes de los lugares donde predicaban y depositados ante la puerta de María. Ante la puerta. Claro, imaginemos apóstoles, ¿no?, siendo succionados por las nubes. Los hombres grises. Luego la relación que siempre se ha dicho, ¿no?, extremadamente... O sea, la tensión sexual al interno del cristianismo entre Jesús y María es muy, muy fuerte, ¿no? Pero aquí es extremadamente fuerte, ¿no? Es realmente a veces... Dice, y a la 3:00 hora de la noche Jesús bajó, ya cuando María decide morir, es Jesús el que baja a recibirla, acompañado de una multitud de ángeles, mártires y patriarcas, vírgenes y confesores. Y se ve en el libro atribuido a San Juan lo que sucedió entonces. Esto es importante. Jacobo usa una multitud brutal de fuentes, muchas de ellas apócrifas, muchas de ellas perdidas. Con lo cual no es simplemente, vamos a decir, los 4 evangelios, ¿no? Se nutre de casi 70, aparece la lista al inicio de este libro, no la voy a leer, pero son 70, 80 diferentes libros. Y dice Jesús a María: ven tú a quien yo he elegido y te colocaré sobre mi trono, porque deseo tu belleza. Y ella responde, fijaos, esto es madre e hijo, ¿eh? Mi corazón está dispuesto, Señor, mi corazón está dispuesto. Y después le dice Jesús: ven del Líbano, esposa mía, le dice madre mía, ven a recibir la corona. Y ella dice: voy porque está escrito de mí que he de hacer tu voluntad, y mi espíritu se regocija en ti, que eres mi Salvador. O sea, es realmente, esa tensión ya también la tienes en San Juan, en todos los místicos, ¿no? Pero hay siempre como esa, bueno, fácilmente llevado al porno, sería, digamos, fácilmente llevado a esa erótica, esa tensión sexual en el cristianismo es muy, muy fuerte. Sí, se percibe, se nota. Se percibe. Luego me gusta porque Jacobo compara a Jesús un poco. Claro, después aparecen unos judíos. Claro, María se muere, entonces los judíos dicen: ahora cojamos el cuerpo, quemémoslo, ¿no? Pues los judíos en contra de... y hay un momento en que, claro, Jesús es el primer Mahoma, o el primer Lutero, o sea, realmente el que establece la división en la comunidad, ¿no? El que rompe la nación judía es Jesús. Claro, pues todo el mundo era judío hasta que llega él y dice: ¡ja, ja! Yo además de judío soy el hijo de Dios. Y los judíos dicen: no, tú no lo eres. Y bueno, ahí se rompe todo, ¿no? Luego viene Mahoma, que vuelve a romper, luego viene Lutero, que vuelve a romper, luego viene Calvino, que vuelve a romper, y así hasta Cash Luna y su iglesia evangélica, y Dani Alves, que ahora anda con estas cosas. No sé si habéis visto a Dani Alves ahora reconvertido en... predicador, ¿no? En esto. Una buena transformación. Dani Alves está 35.000 personas metió el fin de semana pasado en Madrid en una... 35.000. 35.000. Ya, es que hay miles y miles de evangélicos, tío. Y Dani Alves está ahí... Bueno, entonces se ha refundado. Empieza con el de María, después va con Santa Margarita, luego va con Santa Cristina. Yo voy a resumir un poco el de Santa Teodora porque creo que no hay un... O sea, que la comunidad trans no tiene un santo, ¿no? Pero desde luego tendría que ser Santa Teodora. O sea, es la mejor, una de las mejores historias trans. Oye, podemos enviarle una carta al Papa para pedir esto. ¿Sabes que me enteré de que es posible enviarle una carta al Papa? ¿Cómo? Y que alguien la lee, no el Papa, pero alguien en el Vaticano lee las cartas. Y contesta. Bueno, a lo mejor nos contestan. Podemos enviar una carta como 3 tristes tontos. Sin duda hay que hacerlo. Que se canonice que se declare a Santa Teodora, que ya está canonizada evidentemente, como trans. Representante. Yo digo eso, sin
sin escuchar el cuento. Me da igual, me fío de Dimitri al 100%. Sí, pero queremos escuchar Bueno, algún verso, rápidamente, algún eso versículo placentero. Claro, eso se. En la Eso noche. puede Ahora ser ven muy con bien. nosotros. Teodora. Teodora. Estamos esperando, Teodora. Bueno, Teodora está casada, el diablo, pues, celoso de su santidad, ¿no? Y de lo ¿Cómo no? Bueno, de lo casta no, de lo monógama que es. Maldito cabrón, diablo. El diablo está ahí y tal. Belcebú. Necesario Y siempre. consigue que un mago la convenza que por la noche, dado que no hay luz, pues Dios no ve, ¿no? Entonces por la noche uno puede hacer lo que sea porque no hay luz. ¿Cómo va a Un haber mago Dios? maligno. Un mago maligno. Y entonces Teodora pues se acuesta con un hombre que la deseaba muchísimo, ¿no? Pero Teodora no Y estaba después, casada. Claro. Y se acuesta porque el mago la convence que no pasa nada. El mago enviado por el diablo, si lo haces de noche, Dios no lo ve. Uy. Es verdad. Y finalmente ella resiste mucho, obviamente, ella pues, es una santa al fin y al cabo, pero Cae. tiene ese momentito de debilidad que se acuesta con este tipo. Al Hostia. día siguiente ya se arrepiente, ¿no? Fíjate cuando dice nada puede permanecer oculto para Dios, y Teodora responde llorando amargamente: dadme los evangelios para que consulte las suertes, que esto nos hemos olvidado. Pero el evangelio era Como el I pues Ching. algo así, el I Ching, claro. O sea, Para ver el se futuro. usaba el evangelio como hoy se usa el I Ching, ¿no? Pero también con Entonces, monedas había ella- un sistema de lectura especial. ¿O sabríais el leía? Era lo que Blanca Andreu, la poeta, Magnífica poeta. cuando yo la conocí, me dijo que practicaba esto. Ella le llama bibliomancia y lo aprendió de Shakespeare, porque al parecer Shakespeare lo hacía. Esto fue lo que ella me dijo. ¿En qué consiste? Y en abrir la Biblia Sí. por cualquier punto, que en este caso serían solo los evangelios, y leer con atención la página que te haga. Teodora abre los evangelios y aparece esto. Lo que yo he escrito, yo lo he escrito. Y ya ella dice, adiós. Pues claro, lo que está escrito aquí es que Dios lo ve todo. Y si Dios lo ve todo. Solución. Pues evidentemente se va a un convento y cuando le preguntan cómo se llama, dice Teodoro. ¿Sabes? Cambio de sexo. Y Bueno, ya está. Ya entra en el convento, está ahí, etcétera. Bueno, Pero espera. pasa- ¿No hay razones para este cambio? la creo que aceptan está como arrepentida tal. de que se va a un convento. No, está arrepentida de lo que ha hecho y se va a un convento, y para entrar a un convento tiene que ser un hombre. No sé, se rapa el pelo, se disfraza de hombre. Vale, vive vale, como hombre. ok. Eso era lo que quería que Se disfraza me eso. comentara. Y Teodora luego, vive como hombre. una pregunta. ¿El autor ve algo psicológico, entra en la mente de Teodora, nos dice cómo piensa Teodoro? ¿O cómo? No entra, pero claro, luego Escribe desde fuera. el marido está como, el marido no sabe nada, el marido simplemente vuelve a casa y dice, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Mi Teodora? mujer se fue a un convento. Teodoro. Mierda. Claro, Y es Teodoro ahora. exacto. No. Mi mujer se fue a un convento y ahora es hombre. Claro. Lo grita por la ventana. Y bueno, la va a buscar y El de pasado. repente oye una voz que le dice, ese que te ha saludado esta mañana, ese es tu mujer. Ese Claro, es tu mujer. Durante el día, esa es tu mujer, le dice una voz. Bueno, ¿cómo que esa es mi mujer? Si yo solo he visto hombres hoy. ¿No? Entonces el marido dice, ¿pero cómo? What's going on? Pero no la reconoce ya. O sea, la ve y no reconoce a su propia mujer. Hecha hombre. Bueno, obviamente el día que se acostó con el día que fue adúltera se quedó embarazada, lo cual en un convento pues solo de hombres tiene cierto peligro, ¿no? Pero ella es capaz de ocultar el embarazo, ella es capaz de dar a luz Ostras. y alimenta al niño, porque claro, ella tiene que estar haciendo, no puede darle la teta porque sería demasiado evidente, ¿no? Que ese niño dice, lo alimenta con leche de ovejas, ¿no? Pero Bueno, si dio a luz, ya es bastante evidente. claro, pero dio a luz sin que nadie se diese cuenta en el convento, ¿eh? Pero no llora el niño. No sabe que hay un niño. ¿De dónde ha salido este niño? Hay un niño de pronto. Lo tiene oculto. Lo tiene oculto. Lo tiene oculto. Magnífica historia. Sí. Efectivamente, la ciencia ficción llegó a un punto de No, retorno. bueno, pero en Salamanca había esos túneles con fetos, ¿no? Hay cosas así de... Claro.
Bueno, la Claro. historia de las Misterio personas ahí. emparedadas. Exacto. El libro que hablamos alguna vez de Ruth, ¿no? De Ruth Miguel Franco, que Sí. unos cuerpos. Claro, traza la historia de las y los, pero sobre todo las emparedadas, ¿no? Esas mujeres que decidían, pues, meterse en una pared vivas y pasar a formar parte de la pared de ese convento, o sea, morir siendo emparedadas. Es un final duro, simbólicamente interesante, es como las esculturas de este Miguel Ángel acabadas. No, desde luego son sociedades donde la presión social se ejercía de una forma diferente a la actual, ¿no? Lo actual no es que sea benigno, pero... No es que sea benigno. ¿Cómo? Sí. No, ninguna forma es benigna, pero bueno, es curioso ver eso en el pasado, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, ya os digo, o sea, es realmente, bueno, por un lado, que lo he mencionado más veces, ¿no? El tema del cristianismo, creo que la izquierda tiene que recuperarlo, porque es abandonar todo esto a la derecha, es darle un discurso que genera mayorías, ¿no? Y luego, claro, tenemos, pues... ¿Dónde está esto? Ah, perdón. O sea, está Santa Lucía, viene después, vino antes Margarita, vino antes Marta, vino Teodora, viene María Magdalena, empieza con la Virgen, después viene Santa Cristina, Santa Marta, no sé si lo mencioné ya, es decir, la cantidad de Santa Juliana, la cantidad de vidas, es, bueno, la de María Egipciaca. ¿Conocéis la historia de María Egipciaca? No. Nada, ya está, lo dejo ahí, pero es la monja, es la santa puta. Es maravillosa. María Egipciaca es famosa por ser prostituta y santa. Difícil. Hay un libro maravilloso que se llama La gracia promiscua. La gracia promiscua. Para hablar de María Egipciaca. Una santa relativamente conocida. Hay como unos 8 manuscritos en español, que son bastantes, ¿no? O sea, quiero decir, el nivel, lo que comentaba antes de Dua Lipa, ¿no? ¿Por qué esto? Copias manuscritas hay infinitas, hay muchísimas, ¿no? Pero ¿por qué se imprime tanto? Porque pues un impresor, lo que hablábamos antes de la lectura, claro que la gente, evidentemente se debería leer más gente de la que pensamos, si no nos explicaría la cantidad de imprentas que hay. Esa gente, su negocio es que se compren sus libros. Yeah. Y la transición del feudalismo al capitalismo, las dos grandes mercancías de esa transición son el libro y el textil, ¿no? También es verdad que hay un momento de la primera imprenta en donde era necesario en ciertas zonas de Alemania e Inglaterra también un poco después, que hubiera una Biblia en la casa, pero como identificación política. Entonces, muy probablemente en la casa no sabía leer nadie, pero había una Biblia. Pero era un tema para que no nos mataran, vamos, porque eran guerras religiosas, etcétera. En Francia también, en algún momento del siglo XVI. Pero sí que leía más gente de la que en la imagen que tenemos un poco, ¿no? Pues este libro fue denostado a partir del siglo XVII por ser demasiado popular. Porque claro, a ver, es una recopilación, veis que es relativamente pequeño, ¿no? Resume mucho las vidas de los santos. Y entonces, a partir del siglo XVII apareció toda una corriente un poco celosa de que no se estaba contando bien y que ya era hora de dejar de dirigirse tanto al pueblo, porque además lo cuenta, la prosa es extremadamente sencilla, ¿eh? Esta es la primera traducción al español, muy tardía. O sea que el libro desapareció, tuvo una época oscura. El libro que ha resurgido ahora, o sea, ha aparecido. 17, 18, 19... interesante eso. Oscura. 16, 15, 14, 13... 300 años de oscuridad, tío. Sí. Y volvió a resurgir en Tristes Tontos ahora mismo. Después de 3 siglos. Bueno, muy bien. Bien. Víctor, tío, esto de los templarios puede... El libro este de los templarios, tío. Sí, está interesante esta historia, pero es como una historia de una farsa, que es una decepción en el fondo. Gerard de Sede. A ver. ¿Qué es? Se ve. ¿Lo ves? Es que yo había hablado de este libro ya, de este autor, sí, perdón, él tenía un... El autor.
tenía un libro llamado El oro de Rennes, que es un libro que habla de un párroco que se hizo millonario porque supuestamente encontró el tesoro de los templarios. Entonces, en el libro ese, este autor hace una especie de biografía de este párroco y te explica con documentos, que es la gracia, con documentos encontrados en la Biblioteca Nacional de Francia, que atestiguan, bueno, que encontró el tesoro, y bueno, hay unos documentos como muy impactantes. Y luego hay este otro libro, pero investigando este otro libro he descubierto que en realidad es un autor que, bueno, es como un farsante, digamos, que es todo literatura, y que en parte sin quererlo y en parte queriéndolo, según le acusó su hijo, pero digamos que el primer libro que había mencionado, El oro de Rennes, esos documentos aportados por un tal colaborador llamado Plantard, eran documentos apócrifos, falsos, inventados. Entonces el autor los usa como reales y le engañan. Y en este otro libro, que se llama Los templarios están entre nosotros, también hay documentos que al parecer son falsos, pero la historia es muy guay. Y de alguna manera como se conserva como Daniken y estos autores, porque escriben bien, o sea, está bien escrito y tiene mucha gracia. También es la historia de alguien, en este caso, que el primer capítulo habla de un tipo que es exorcista, pero que está trabajando en el establo, que fue exorcista, pero que trabaja en un establo, y que en el pasado estuvo haciendo unas excavaciones. Esto lo encuentra el autor, encuentra este tipo en el establo, un tipo que estuvo haciendo unas excavaciones en la torre del castillo de Gisors, en el sur de Francia, porque al parecer en ese castillo hay también un tesoro. Y estuvo durante 4 años este hombre por las noches, con el permiso del ayuntamiento, excavando ahí debajo un túnel, al parecer. Noche. Sí, por la noche, un túnel del que nadie sabía nada. Qué detalle, solo se excava aquí por la noche. Sí, porque no quería que se supiera, era una cosa que él tenía permiso para estar por ahí, pero no quería que se supiera qué estaba buscando. Entonces estuvo 4 años excavando y lo que cuenta en el libro, porque es muy guay, porque bueno, la idea primero de alguien que es un sepulturero, que fue un exorcista, que está contando esta historia, que estaba buscando un tesoro, hizo un túnel durante 4 años y que al parecer después de 4 años excavando llegó a una sala que está ahí debajo y que lo anunció al pueblo, al ayuntamiento, y que el ayuntamiento no le creyó y que se tapió todo y que se cerró la historia. Entonces, pero claro, como se construye a partir de documentos que son falsos, que es lo que he descubierto, pues no tiene mucho sentido. Es literatura, digamos. ¿Qué época está escrito esto? Esto es en los años 60, 70, pero se habla de documentos del siglo XIX. ¿Y quiso pasar como verdad? Sí, cuando salió la primera versión del Oro de Rennes, sí, y causó mucho revuelo. O sea, bueno, es que el propio Código Da Vinci hoy en día incluso conserva esa historia. O sea, es una historia que ha tenido mucho... Ya, es que supongo que será una cosa al estilo de Lobs and Rampa, ¿no? Sí. Me sorprende porque este libro lo encontré por 3 euros en un puesto muy secundario de Sant Jordi, no sé, un autor que ya nadie lee, pero escribe muy bien. El tipo tiene un estilo bueno y se nota que, o sea, sabe construir la historia y te engancha mucho. Y luego cuando sabes que es todo medio con documentos falsos, pues bueno, es como un falso documental, por decirlo así. Pero investigando, he entendido que no era del todo consciente, que como que lo engañaron, no está muy claro si él era consciente o no, muy crédulo y se lo creyó. Ya no se falsifican documentos, ¿no? Como antes. Bueno, ahora se falsifican vidas de otra forma, ¿no? Pero el libro quizá no sea el principal medio, ¿no?, que se utiliza. Ya no. Claro. O sea, se utilizan las redes sociales para crear, pues, personajes, historias o lo que sea, ¿no? Sí, pero este tipo de historias, los plomos, estoy pensando en los plomos del Sacromonte, ¿no? No sé si conocéis esta historia del 16, si no me equivoco, que se pasó como cierta durante 2 o 3 siglos. Bueno, inventarse pasados, ¿no? Como inventarse... Sí creo que en Perú al menos hay mucho negocio con este tema de los figuras que parecen extraterrestres, ¿no?, cerca de las líneas de Nazca. Sí. Buen Víctor, tú sabrás de esto, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué sucede? Que allí, como no hay una intervención estatal, o sea, no hay ningún tipo de programa peruano de excavación. Estaba el otro día escuchando una entrevista a Raúl Bielecki, que tiene este canal en YouTube y este podcast que se llama Los Pilares de la Tierra, precisamente. Pilares de la Tierra. Y Raúl, creo que, si no recuerdo mal... El tema extraterrestre está candente, hay que decirlo, perdón. No, Raúl comentaba, si no recuerdo mal, ¿no?, que se habían excavado, creo que el 2% de todo lo que se sabía que había, ¿no? O sea, una
cosa demencial. Pero que no, entonces, ¿qué sucede? Que se colocaban, ¿no? Se vendían objetos claramente falsos, ¿no? O sea, tú llegas a esos lugares y te dicen, no, este es un objeto que pertenece a la época de las líneas de Nazca, ¿no? Entonces, a ese nivel sí todavía sigue habiendo falsificaciones. Bueno, claro, pues hablamos de un lugar donde pues, al Estado peruano no le interesa o no tiene la... Bueno, supongo que sí tendría el presupuesto para hacerlo, no lo sé, pero no se ha metido ahí, y entonces todas las excavaciones son privadas y la mayoría de ellas, contaba Raúl en la entrevista que vi yo, un poco hablas con aquel, con el otro, con el de más allá, a veces vas por la noche y tú excavas. Excavas. ¿Y qué sacas de ahí? O sea, ¿Qué sacan? Bueno, creo que se llama the Pillars of the Earth, ¿no? No, ahí él te lo difícil. cuenta, lo que él ha sacado, espera que lo voy a buscar, pero creo si no me Es equivoco. muy difícil el tema. No, Pillars of the Past. Pillars of the Past. Lo comparto aquí, ¿no? Si queréis. Se llama Raúl... No sé qué. No sé si habéis escuchado que relativamente reciente, lleva unos 20 años, el descubrimiento de Caral Alto. Un yacimiento muy importante. Sí, he escuchado. ¿Vale? Ok. Sí, me suena. Ese yacimiento de Caral Alto, claro, la datación indica que en Perú se construyeron grandes estructuras piramidales, etcétera, en una época en la que se pensaba que eso no había ocurrido en ningún lugar de América, ¿no? Sí. Entonces es quiero decir, es un hito muy importante desde el punto de vista de la arqueología y es algo descubierto recientemente. Y la arqueóloga jefa de este yacimiento durante muchos años, lleva años, puedes buscarlo de hecho en YouTube y ver a la mujer hablando, denunciando los constantes robos que se han realizado en la excavación de Caral Alto. Constantes robos. Sí, directamente porque no hay vigilancia, porque el Estado peruano, que evidentemente tendría que poner allí a la policía, pues para que la gente no se lleve las cosas, pues no lo hace. Entonces ella ha excavado esa zona durante años, sobre todo con presupuestos de universidades pues europeas y norteamericanas, ¿vale? Equipos de arqueólogos que han ido allí, ¿vale? Y que combinados con equipos de arqueólogos también peruanos, evidentemente, pero claro, establecer el control necesario en la excavación para que uno que pase por allí no entre al sitio y si puede llevarse algo se lo lleve, no tienen medios para hacerlo, y de hecho han sido ella y su equipo les han sacado de ciertas zonas de la excavación en ciertos momentos estos excavadores pues privados o bueno, piratas o como los quieras llamar. O sea, hay peleas de excavadores. Magnífica historia literaria. Bueno, Víctor, mira, escucha, justo aquí estaba, no sé si he visto este vídeo, el interno de la mafia de las momias de Nazca. Aquí el tipo cuenta peleas entre excavadores, peleas entre gente que... Ya. O sea, mira cómo se llama el vídeo, o sea, una industria montada sobre huesos robados. Y toda la... Ya, sí. Sí, no se puede distinguir lo que es. Sí, hay las cabezas también deformadas, ¿no? Que se cree que son extraterrestres, o sea, muy bien. Sí. Debe ser todo eso. Sí, ahí hay todo tipo de teorías sobre eso. Pero la última teoría que se ha puesto de moda es esta, que los hombres grises, los extraterrestres famosos que todos tenemos en el imaginario, somos en realidad nosotros mismos venidos del futuro, o algo así, está desarrollando en los subforos de Reddit Hostia, esto no lo he visto. ¿Cómo? Estos foros de Reddit profundos. ¿Sabéis que hay estos científicos que han muerto en formas extrañas en conjunto? Uno de ellos, que era una chica, se llama Amy Skidrow o algo así, hizo un podcast en el que explicaba que, bueno, un podcast un poco antes de morir, explicaba sus ideas, y una de ellas era que lo que ella sabía era esto, que los extraterrestres grises, los ojos negros y esa cara tan pálida, son así porque somos nosotros mismos, como 42.000 años en el futuro,
después de vivir en búnkeres durante muchos siglos, después de una guerra nuclear, y que viajamos en el tiempo y estamos ahora aquí intentando cambiar temporalmente la línea temporal en la que estamos para que no pase el desastre en el que ellos estuvieron. Bueno, una especie de cosa de que, bueno, todo el asunto de los aliens no son de otro planeta, sino que somos nosotros en otros momentos del tiempo. Pero, pues, no sé. Entre eso y lo que están desclasificando los documentos de UFOs, como la Casa Blanca, que es como una especie de, en este momento, como muy particular, como medio tapadera, medio no se sabe muy bien por qué. Hay como revuelo en el mundo de la ufología, claro. De la ufología. Sí, la conspiración, porque no se sabe lo que es una maniobra política, lo que es real, lo que ya no se sabe muy bien lo que es investigación sobre el tema, no sé. O sea, si esto tiene sentido. No sabía ni nadie. No sé, pero que ahora los hombres grises son seres de viajeros en el tiempo. Bueno, esto es muy literario finalmente. Sí, estoy pensando en 12 monos. Sí, exacto. Estaba pensando en la película. Sí, exacto. Y bueno, se puede citar muchas cosas. Pero entonces seremos grises en el futuro. Nuestra piel. Pues somos bastante ya en el presente. Imagínate en el futuro. Pero somos grises en alma, ¿no? Sí, por supuesto, en alma. En color. Bueno, en color yo estoy amarillo hoy. No sé qué pasa. Hoy estás amarillo. No, pero es verdad que... ¿Ella la conocéis? Es que ella ¿A tiene quién? una profesión que me encanta, Sara García. No se ve nada. ¿Qué estás compartiendo? Es la astronauta. Ah. Claro, pero es análoga. ¿Cómo se dice? Análoga o anagógica. No sé cómo se dice. Esa es una astronauta que nunca sale de la Tierra. No Es sé la si se astronauta. llama... Sí, pero es análoga, no es astronauta que se va fuera de la Tierra. Entonces ella explica en una entrevista en qué consiste el trabajo. O sea, básicamente consiste en ir a lugares en la Tierra que casi nunca van humanos, donde hay restos, ¿no? O piedras o minerales similares a los que sabemos que existen en Marte, sabemos que existen en otros lugares. Entonces, ella está entrenadísima para sobrevivir dentro de nuestro planeta en lugares que se parecen a otros planetas. La entrevista es fascinante. O sea, sí, has hablado de ella en el programa, Claro. en un programa anterior la comentaste esto. Hace bastantes. Un poco a lo que ella se dedicaba. De hecho, creo que dijimos que le íbamos a enviar un correo electrónico. ¿Ah, sí? Hace muchos años ya. Quedó pendiente como muchas otras cosas. Yo os quería enseñar también el programa que hice de astrología. Ah, vale, sí, el de la bolsa, ¿no? Sí. Please. Cuéntame, Víctor, tío, ¿qué voy a hacer con mis inversiones? Bueno, dile a Dimitri que es un inversor, un inversor. Pues mira, Es llevo un tiempo inversor. sin mirar, llevo tiempo sin mirar y ahora me lo has recordado, lo voy a mirar ahora. Sigo ganando, perdiendo. Vamos a ver. Llevo tiempo sin... Ah, no, está bien, estamos a 80.000, hijo. Vamos, estamos bien. 80.850. ¿Pero qué estás mirando? Ah, El Bitcoin. ¿qué tienes, Bitcoin? Claro, yo compré... yo compré y como 2 días después compró Bukele. Entonces, si El Salvador... que se Y adelantaste a Bukele. Sí. Entonces, si El Salvador gana, yo gano. Si El Salvador gana, yo. Bueno, a ver, no me identifico. Adelante. Como diría, ¿cómo se llama el tío este? El de la oposición. No, Jorge, no. Bukele compró con fondos públicos y con cuentas. Sí. No compró el actitud personal y tendrá lo suyo. No, ya lo sé, ¿no? Él ha intentado que Bitcoin sea la moneda de cambio allí. Pero que es una inversión de fondos públicos de El Salvador en Bitcoin. Lo que pasa es que no ha funcionado. Me estuvo hablando del tema un tío que conocí en Perú hace unos días, pero no entendí, no me acuerdo de lo que me dijo. Pero me estuvo hablando, el tema era por qué en El Salvador el experimento Bitcoin había fracasado. O sea, por qué no se había podido establecer finalmente como moneda, a pesar de que el gobierno quería hacerlo al 100% y tenían, digamos que todo el poder para implementar medidas para hacer que la población tal. Pero Bitcoin... Y me lo contaron y te lo juro que se me ha olvidado, tío. Fue una conversación también de madrugada. Sí, pero Bitcoin no está muy hecho para transacciones de ese estilo, ¿no? Creo, finalmente. Hay
Bueno, os enseño esta especie de arco que veis. ¿Lo veis en pantalla esto que estáis viendo? A ver. Estoy fascinado ya. Que además hay una correlación real, o sea, hay una correlación entre astrología y el SP500, al menos los grandes índices, y Bitcoin también. Podemos ponerle Bitcoin como ejemplo. Y Bitcoin también tiene una correlación entre los eventos. Pero esa correlación de qué es, a ver, ahora os explico. Vamos a ver. Lo que se ve aquí, esto es como un índice de turbulencia, ¿no? Que mide, cuando está más alto, hacia arriba, es que hay una oposición grande, como por ejemplo aquí Saturno en oposición, una conjunción con Plutón, y son una serie de posiciones astrológicas que considera que negativas o como turbulencia del mercado, gran subida de tensión, hay correlaciones. Entonces ahí es este programa, intento buscar correlaciones entre este algoritmo inventado y luego los ciclos lunares también, y el Mercurio retrógrado. En conjunto se hace una especie de algoritmo general que te marca pues cuándo invertir y cuándo no, básicamente. Pero creo que pero porque no sé nada de astrología, pero vamos a ver. El programa va mucho más allá de lo esotérico y también tiene un analizador de acciones bastante profundo que analiza empresas desde diferentes perspectivas. Por un lado, analiza las narrativas dominantes que hay en torno a una empresa dada, analiza los movimientos de los insiders, quien relacionado con la empresa y con poder está comprando, vendiendo, y una serie de criterios contables múltiples que se tienen en cuenta a la hora de generar este score final. Así que el programa, poco a poco, de código abierto, se ha ido convirtiendo en un programa de análisis de acciones, básicamente, con un algoritmo que, ya os digo, es abierto, podéis descargar. Las funciones de IA se activan con una API propia. Básicamente, cuando descargáis el programa no hay ninguna API instalada, tenéis que instalar vuestra propia API, enchufáis vuestra IA y ya funciona con esa capa de pensamiento que ayuda a realizar un análisis cualitativo de las narrativas en torno a una acción o criptomoneda. Y luego está la parte más divertida, esotérica, que durante los días de Fable 5 pude repasar a fondo y actualizar para comprobar los niveles de turbulencia astral, los niveles de ciclos lunares, Mercurio retrógrado, etc. Había fallos en los primeros renderizados hechos por Opus y Fable consiguió arreglar un poco la cuestión para mostrar que es más dudoso de lo que parece. Así que esta herramienta tiene una parte de análisis serio y una parte de análisis esotérico que podéis aquí mismo disfrutar vosotros mismos. Sí, yo sí. Humanística le llama. Vende muchísimos libros. O sea, este pibe vende la feria del libro, las colas, es todo, vamos. O sea, es demencial la cantidad de libros que vende. Uno de sus, bueno, fíjate, 300.000 suscriptores. Uno de sus últimos libros era sobre las relaciones afectivas, ¿no? No solo pareja, también cuestiones... Pero es que la astrología vende... mucho. Bueno, pero es que dentro de la astrología, hay muchas cosas. A nivel mundial, Mía Astral creo que es la que más seguidores tiene. Mía Astral supera los 2 millones, ¿no? O sea, no sé cuántos tiene Mía Astral ahora mismo, pero... No, pero es uno de los principales mercados que hay de consumo de cosas. Está volviendo. Bueno, cuidado, en YouTube Mía Astral tiene 400.000 suscriptores, y José Millán 300.000. Pensé que le iba a superar por mucho más, pero creo que Mía Astral en Instagram, etcétera. Sí, de Mía Astral es la... Aparte ella está en Miami, tiene un... Yo no sé quién es Mía Astral. Yo sí. Mía Astral es venezolana, si no me equivoco. No, yo sé que a vosotros os gusta la astrología. No, tanto todo el mundo, porque todo el mundo habla de ella, no es que me guste. Yo la conocía. Pues. A mí me encanta. No, yo no tengo ni idea. Yo sí, yo intento... Yo sé menos de lo que me gustaría, pero intento saber. Mía, tú sabes mucho de astrología, mucho de astrología. Bueno, es que a mí me explica muchas cosas. O sea, y además explica a otras personas también, ¿no? En cuanto sé 4 o 5 posiciones de esas personas, pues ya más o menos lo corroboro. Entiendo a esa persona. Sin duda. Millán, el libro este del que hablo era 1000 nombres tiene el amor, ¿no? Entonces te explica cómo, según tu sol, tu ascendente y tu luna, fundamentalmente, amas. Y cómo esperas ser amado. Y cómo, según el sol, ascendente y la luna de la otra persona, te puede amar, ¿no? Que esto después, que no sabe de astrología, hasta todo el día, no sé si en España se hizo famoso,
pero en Estados Unidos se hizo muy famoso esto de los love languages, ¿no? Los lenguajes del amor. O sea, yo 1000 conversaciones. What is your love language? Is it time? Is it gifts? Is it... Bueno, hay 5 al parecer, no recuerdo si hay, me parece que hay 5, entonces, pues eso, que hay gente que recibe que su lenguaje del amor es dar atención. Otro su lenguaje del amor es pues los regalos, otros es la escucha, Sí, otros es el tiempo de calidad, ¿no? Entonces, y que hay que entender, se dice mucho esto en Estados Unidos, el tipo de lenguaje del amor que tiene tu pareja, porque si no puede que te ame y tú no te enteres. ¿Sabes? Porque lo que hace, lo que ella o él considera que No es te amor, llega. claro, tú pues no lo consideras amor y no sabes que otras personas expresan el amor de maneras distintas. definición compleja. Entonces, Millán hace este libro, pero basado en la astrología, y sus vídeos, lo que he mostrado ahora, es leer, no la economía como tú, Víctor, la política, desde el punto de vista astral. Claro, como no es una disciplina Y no va determinista, mal, ¿eh? sí, no va mal, pero no es determinista, tú no puedes asegurar nada realmente, es una sensación, o sea, No, pero fíjate que el tema de Irán, yo se lo escuché ya hace 2 años. O sea, no Irán en concreto, ¿no? Pero que Bueno. Estados Unidos iba... A ver, tampoco hace Se puede falta... intuir. Es decir, evidentemente esto podrías intuirlo ya Sí. sin saber de astrología. Pero es Ya. un tipo que sabe mucho. Pero tu ascendente no lo recuerdo ahora. Sí. Estoy confundido ahora mismo. Géminis, de hecho, Géminis es ya confuso de por sí, porque es dos gemelos todo el día hablando entre ellos. Cuando Géminis dice algo, está muy cerca que diga lo contrario. O sea, es como... Y claro, para los que no son Géminis o no están habituados, ¿no? Yo lo he comentado, ¿no? Pero claro, Trump es Géminis. La gente que no conoce Géminis en su vida y no está Por cierto. habituado a eso, pues no entiende. ¿Pero cómo puede decir eso y después decir lo contrario? Es que para él es normal. Es que él ha vivido así toda su vida. O sea, Esto es la vida, señores. claro. Bueno, por cierto, no quiero que se acabe el programa sin recomendar esta novela. El Cierre. libro El broche de oro. Bosganian, maestro. Barujan Bosganian o Barujan, no hablo esta lengua. Barunian me gusta. Barunian, ¿no? Barunian. A ver, de Bosganian. verdad que ha sido un descubrimiento. Yo este autor no tenía ni idea de que existía. Es un nombre magnífico. Cada vez me doy cuenta, tío, los rumanos cómo es que, o sea, es que escriben un montón los rumanos, muy bien, ¿eh? Hay libertad. Mucha gente. Libertad de creación. Tienen libertad de creación. Sí. No, pero bueno, hablando en serio, este señor es de familia armenia. Su familia huyó del genocidio armenio y de la Primera Guerra Mundial en la frontera allí bueno, en Armenia, ¿no? Que está entre Rusia, Turquía, Irán y demás. Y se fueron a Rumanía, ¿no? Y claro, él vivió de niño, pues toda esta historia trágica, ¿no? Del traslado de su familia, los muertos, todo el tema político, etcétera. Entonces, es una novela que en principio tú dices, bueno, esto es el tema, esto que voy a leer pues va a ser tétrico y terrible, pero no es así, tío, porque tiene un uso del lenguaje como muy particular y encuentra como maneras muy sutiles de decir las cosas y al final yo creo que es muy bonita la novela, realmente la recomiendo totalmente. Voy a leer un trocito muy pequeño. ¿Qué editorial es eso? La editorial es Pretextos. Ah, pretextos. Sí. Este tío es político ahora, porque claro, resulta que el tipo está... No, yo no sabía quién era, lo he mirado un poquito y resulta que está en el Parlamento rumano representando, digamos que a la minoría armenia. O sea, los armenios que están en Rumanía le han votado. Entonces el tipo está allí. Joder. Vale. No me gustaban los espejos. Estos lo notaron y me castigaron. Un ser gigantesco me miraba, dormitando y levantando despacito los párpados. Un ser voraz que se servía de los espejos o de cualquier otra cosa que pudiese reflejar para luego robarme el alma. Por mi abuela Arza Luis me enteré de todo aquello. La hija de Ionescu, el zapatero de la esquina, murió joven. No había estado enferma, en cualquier caso, de ninguna enfermedad terrenal.
Adelgazó, los ojos se le hundieron al fondo de las cuencas hasta que un día desapareció de este mundo. Nadie se acordaba de su entierro, pero una vez tuvo lugar. El zapatero tenía su fotografía en una repisa, entre botes de engrudo y hormas. La foto estaba borrosa y los rasgos de la muchacha no se distinguían ya. Al igual que se había retirado del mundo, se había ido escurriendo poco a poco también en el nitrato de plata. La abuela Arsa Luis sí sabía la causa de la muerte. Los sueños se le reflejaron en el espejo. O sea, que la cama de la chica estaba situada frente a este. Las personas pueden mirarse al espejo todo lo que quieran, pero los sueños no. Estos, cuando se han reflejado, permanecen clavados allí. En lugar de dispersarse con el amanecer, se concentran en la frente como una escarcha, como gotas frías de sudor. Además, ese fue el único indicio de la enfermedad de la muchacha. Los sueños se le concentraron, fríos, en la frente. El doctor Silverman, o sea, no hay apellido más judío que este, Silverman. que después de la guerra se cambió el nombre a Argentaru, claro, no se lo creía ni por asomo, pero sí convino en que no era normal que una frente tan fría, sin asomo de fiebre, se cubriese de esa manera de sudor. La hija del zapatero Ionescu murió porque no había podido salir de sus propios sueños. Entró cada vez más hondo en los sueños de sus sueños y fue disolviéndose poco a poco. Bueno, y aquí sigue, ¿no? Porque ahora Muy metí a la Pavich, abuela. ¿no? Es muy estilo Pavich esto. ¿No te recordaba? Cartarescu. Pavich Cartarescu. Sí. Pavich Cartarescu. Claro, bueno, es que son ellos, ¿no? Es como muy de En los cambio, Balcanes. el abuelo Garabet estaba fascinado por la memoria corta de los espejos. Aquí ya mete al abuelo. Ningún rastro, ningún estremecimiento, ningún eco. Vista en el espejo, la historia es igual a cero, decía acariciando la luna brillante. Entonces el abuelo me propuso vencer a los espejos. Emprendimos juntos la batalla contra ellos. El arma más terrible contra los espejos es la memoria. Con que démosles memoria a los espejos, sentenció. Nuestro adversario más temible fue el espejo grande. Solo pudimos vencerlo empleando la astucia. Empezamos por aprovechar la traición de los espejos. Otro espejo colocado frente al grande multiplica las imágenes hasta el infinito, pero no conseguimos nada. El instante del espejo se volvía infinito como imagen, pero no dejaba rastro. El instante tenía profundidad, pero carecía de duración. Bueno, y aquí sí que no voy a seguir porque tal. Disquisición. Pero bueno, os ha recordado Cartarescu, ¿no? A mí me gusta mucho esto. Hola. Es raro que un español escriba Toda esto. la novela está llena de esta serie de historias de él de niño, con toda la gente, digamos, que viene de esa comunidad armenia, que salen de ese lugar y acto, pues, evidentemente fundacional y que los marcó, ¿no? Que fue el genocidio de su pueblo, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Entonces todos están marcados mentalmente por eso, pero luego viven una vida en Rumanía, pues eso, llena como de una especie de, no sé, una forma de concebir la realidad muy, muy particular, muy extraña. Tiene como puntos mágicos, donde se mezcla la literalidad con la metáfora, ¿no? De alguna forma, están Eso me como gusta. unidas. Supongo que por eso te gusta, ¿no? Sí, bueno, he leído poco de esto. Es lo Cartarescu y Pavich, poca gente así, pero me resultan lejanos, pero me gustan, sí, lo imaginativo. Ya. Y lo onírico también. Bueno, eso, el libro de los susurros se llama. Está- ¿Habéis visto la peli que ganó el Oscar, la mejor documental? No, ¿cuál? Un Don Nadie contra Putin. ¿La has visto hoy? No, está bien. Está- yo no- la- yo, está- la he está en escuchado, Filmin. pero no la he visto. ¿Qué tal? ¿Le recomiendas? Maravilla, maravilla. Maravilloso. Sí, porque ¿sabes qué sucede? Que, bueno, no revelo nada si digo que es una persona que ya no puede entrar en Rusia porque está condenada, estaría Ya, condenada a cadena perpetua por traidor a la patria. ¿Pero cómo se llama? Mr. Nobody Against Putin. Un Don Nadie contra Putin. No. ¿El tipo? Pavel no sé qué. No me acuerdo. No puedo entrar. Entonces, él ya no puede entrar en Rusia, ¿no? Evidentemente. Vive en Praga ahora. Fue muy curioso porque además el Oscar en el viaje de vuelta lo perdió y apareció
Apareció en el tren, ¿no? Apareció en Rusia, ¿no? En el avión apareció el Lufthansa, ¿no? Se le cayó lo que fuera, se bajó del avión y cuando llegó a casa dijo, mi Oscar, ¿dónde está? y Lufthansa se encontró un tipo limpiando el avión, dijo, coño, un Oscar. ¿Sabes? Este avión viene de... Bueno. A ver, el hecho de que se lo tome con humor, ¿no? O sea, hablamos de un pueblo, Karabaj, que es, si lo ponéis en YouTube, hay 3.000 vídeos porque es el lugar más tóxico del planeta. O sea, la esperanza de vida de ese pueblo es 38 años. Porque tienen una fábrica de cobre y no tienen un lugar... pero él es de Nagorno-Karabaj. Él es de Karabaj, un pueblecito de 10.000 personas en los Urales. No es Nagorno-Karabaj. Es un pueblo, yo pensaba que era muy pequeño. No, es un pueblo muy pequeño, Karabaj, extremadamente tóxico, donde los residuos de la fábrica simplemente se acumulan al lado de la carretera. Entonces, pues todo el mundo que vive allí sabe que va a morir pronto porque está respirando toxicidad, ¿no? Y bueno, su trabajo es ser el videógrafo de la escuela. Empieza la guerra, empiezan a llegar las circulares y empiezan a cambiar el modo de educar a los niños, ¿no? Se empieza la educación militar, etc. Él va documentando todo eso en un momento dado. Renuncia porque está en desacuerdo con todo lo que sucede, pero después por Instagram se había encontrado una publicación que decía las nuevas medidas del Estado ruso te han afectado en tu trabajo, si es así, cuéntanoslo. Y alguien en Europa financia que simplemente siga haciendo su trabajo, que simplemente siga grabando la escuela, ¿no? Y ya está. Y ese es el documental muy bien rodado. Y siendo una persona perseguida, obviamente que será cadena perpetua si vuelve a entrar en Rusia, uno se esperaría un tono casi épico, ¿no? De yo me estoy rebelando contra Putin. En absoluto. Es un tono muy humilde, el de él, extremadamente humilde y gracioso. Mola. Es humorístico. Hay momentos en los que te ríes, aun sabiendo que lo van a matar. Pero él también se ríe. O sea, él es tan consciente de que tantos otros antes que él han sido eliminados por hacer lo que él está haciendo y que lo va a seguir haciendo. Es perfectamente consciente, sabe que no tiene nada de único ni de especial y bueno, está muy bien, la verdad. Muy bien. Wow, interesante. Colofón. Oye, Illich, por aquí tenía que ibas a hablar de Marga Padilla. El otro día medianoche. Me compré su libro. La medianoche llega con Marga Padilla. No hablaré de él porque lo hablaré en el siguiente tanto de este libro como de este pequeñito, ¿no? A ver. Bibliofrenia. Interesante. Sí, yo también quería hablar de este, por cierto, El placer de la domesticación. El de Javier, claro. El de Javi es amigo. Son bueno. 25 vidas de locos de los libros, ¿no? Muy cortito. El de Marga no lo he empezado a leer, lo leeré ahora, vale. Pero el tema, el título ya me parece muy parecido a la pregunta del debate del otro día con Pablo Iglesias. O sea, el título es un poco absurdo, ¿no? La pregunta del debate del otro día es: ¿debemos permitir que la inteligencia artificial tome decisiones políticas? Lo permitas o no, ya pasa y va a seguir pasando. Entonces, o sea, el título, jugar o romper la baraja, pues rómpela. O sea, no lo he leído, pero es como, pues rompe la Marga si quieres, pero la romperás para ti. Es decir, no queda otra opción. La única opción es jugar. No. Yo creo que todavía tenemos esta cuestión del siglo XVIII, ¿no? Que seguimos pensando que los asuntos humanos los deciden los humanos. Jurado, esto que acabas de decir, que creemos que las decisiones humanas las toman humanos. Sí, es una cosa muy del siglo XVIII, ¿no? Seguimos teniendo este paradigma fantástico de la ilustración. Y las toma la IA, entonces. En la bolsa sí, ¿no? La bolsa no están ahí comprando los señores, son algoritmos todo.
A ver, o sea, por favor. Mi ingenuidad tiene el tamaño de una montaña, del Everest. Trading algorítmico se llama, buscad eso. Hay un libro que tengo ganas, estoy buscando aquí el título. A ver, se llama vale. José Ignacio Latorre, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Creo, por las conversaciones que he tenido, que este libro aborda un poco bien donde estamos hoy. No lo he leído todavía, lo voy a leer ahora. Un nuevo contrato social, gobernar un mundo con inteligencias no humanas. A ver. Mi problema con este tipo de romper la baraja o debemos permitir que la IA nos gobierne es como... Ya. Vamos a ver, cuando se inventa el tren, cuando se inventa la imprenta, cuando se inventa... no es como, oiga, hagamos una reunión y paremos las imprentas. ¡Hala, venga, que no nos gusta! Evidentemente, mucha gente estaba en contra de la imprenta, mucha gente estaba en contra del tren, mucha gente habría que estaba en contra de Internet y mucha gente hay hoy que está en contra de la IA. Y yo, oye, muy bien, muy bien. Pero que tú pienses que eso es algo colectivamente factible, que la humanidad, como si tal cosa existiera, ¿no? Como, venga, toda la humanidad, dejemos de usar la IA, es tirar tu energía de pensamiento al sumidero. Es decir, estamos ya en un terreno simbiótico. El nuevo libro de Blaise Agüera, no sé si conocéis a Agüera y Arcas. No. Es para mí un gran filósofo. Blaise Agüera y Arcas ha escrito un libro que incluso como objeto es fascinante, ¿no? O sea, es un libro arte casi, que se llama ¿Qué es la inteligencia? El título del libro es What is Intelligence? ¿Qué es la inteligencia? Blaise Agüera y Arcas. Bueno, la tesis, con la que estoy completamente de acuerdo, es que evidentemente la tecnología define las palabras. Es decir, no es lo mismo la inteligencia después de la imprenta que antes. De hecho, la imprenta genera un género llamado ensayo que hace que de repente ese género sea el lugar privilegiado para la expresión de las ideas. Ese género no existía antes porque no existía la imprenta. Bien. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, que sí, sigue. Bueno, está bien, pero quiero decir que diferentes tecnologías dan, o sea, lo que hoy es la inteligencia o lo que va mutando, de la IA según cómo va a cambiar y será otra cosa. Y él se nota. Entonces toma de la biología. Ahí sí estoy de acuerdo. Se siente. Os lo pongo por aquí. Yo no sé si está traducido al español, creo que sí, supongo que Caja Negra se encarga de estas cosas. Esperemos que sí. Último bastión. Lo voy a poner en español. Ensayo. Porque además él es mexicano, debería... Pues mira, todavía parece que no está traducido al español. Pero bueno, es What is Intelligence? Lessons from AI about Evolution, Computing and Minds. Blaise Agüera y Arcas. Interesante. Y bueno, su tesis desde la biología evolutiva es una mezcla, ¿no?, entre Darwin y el del apoyo común. Kropotkin. Gracias. Una mezcla entre Darwin y Kropotkin. Y entonces dice, sí, ambos están en lo cierto. Entonces, la tesis que él desarrolla es a partir de la noción de simbiosis. Inteligencia hoy ya es, o ya empieza a ser, el tipo de simbiosis que uno tenga con la inteligencia artificial. Es evidente. Se nota. Claro. Entonces, ese tipo de lugares comunes. La inteligencia artificial no es humana, o lo otro, ¿cómo es? Los humanos siempre se equivocan y la inteligencia artificial es técnica y perfecta y óptima, y entonces es perfecta para la política. Son lugares comunes que no tienen ningún sentido. O sea, quiero decir, la inteligencia artificial, claro que es humana, o sea, en el sentido de que hay humanos detrás y, por supuesto, hasta qué punto cuando yo trabajo con inteligencia artificial 3-4 horas al día. Yo no sé, cuando yo envío un producto de mi trabajo, qué porcentaje es mío, qué porcentaje no. O sea, la cuestión de la autoría se vuelve muy compleja, porque ¿cuánto de lo que yo he hecho es mío? Mío como antes de la IA. No lo sé, o sea, Víctor hace vídeos con IA. ¿Cuánto es? Sí. Yo creo que esa discusión, yo creo que sí, creo que la tenemos. No, a ver, bueno, ¿sabes por qué tenemos esa inquietud? Porque estamos
todavía en la etapa de la fascinación por la herramienta. ¿Entiendes? Has lo dicho que una palabra con la que yo no estoy de Herramienta. acuerdo. Yo no creo que la IA sea una herramienta. La de Sí, vídeo. lo es. La de vídeo, sí. A ver, no veas la herramienta como algo despreciable o que no participa o que no construye sentido, porque lo construye, como acabas de decir, La de la código. imprenta. Distinto. Quiero decir, la herramienta es muy importante. En fin, para mí el símbolo es una herramienta, ¿sabes? Entonces, lo que quiero decir, no lo veas como que yo lo veo como algo inferior. No, no. Tenemos dudas sobre sobre la autoría, sobre si somos realmente los autores. ¿Esto Eso qué que os es? estoy compartiendo, bueno, es para una de las mejores publicaciones que creo que hay a día de hoy sobre la IA. Tienen incluso un concurso de ensayo. O sea, es noticias, pero casi todo tiene que ver con... Y el modo de hablar de la IA me parece mucho más acertado, el de esta gente, que el de, bueno, ¿no? Debemos permitir romper la barrera. Pensar de algún modo que puede haber un futuro en el cual rechazamos colectivamente la Pero IA. bueno, eso también tiene que ver con el hecho de que en español, sobre todo, también en el mundo anglosajón funciona, pero en el mundo hispano funciona más. Hay una parte de la filosofía que que se ha metido detrás de la ética, pero que en realidad siempre es como muy punitiva, ¿sabes? O sea, están como esperando que aparezca cualquier cosa para decir eso no. Venga. Interesante. Víctor, ¿tú qué nos traes? A ver, todo lo que había puesto por WhatsApp lo he cambiado porque hay algunos libros que no he encontrado, como el de Frederick Paul no lo he encontrado, así. He puesto otros. Pero bueno, novedades interesantes. WhatsApp. Pero ¿puedes darnos algún tipo de... Este nuevo libro de Juan Evaristo Boix, Homo, Homo. El gusto de perder. Ajá. Luego este otro interesante, Los templarios están entre nosotros. Hostia, esto Una conjura complicada y compleja de San Jordi. Una conjura complicada y compleja. Sí, ahí hay un asunto de archivos y le gustará a Dimitri, creo. Y luego quería enseñaros un programa que hice de astrología y bolsa. Yo voy a ver si hablo de esto. El hombre ilustrado de Bradbury. Bradbury, que es un clásico de ciencia ficción que hemos hablado muy poquito. No. De hecho, yo no creo que... ¿Sí? Sí, a ver si no. Hablamos de Fahrenheit, yo creo, una vez. Pero Varias. como muy lateral. Puede ser. Y luego esto, tío, que lo he descubierto hace poco. Sí. Y me ha parecido una maravilla. ¿Se ve? El libro de los susurros. El autor es un rumano, pero de origen armenio, ¿vale? Por eso el nombre Barujan Bozganian. Bozganian. Y este libro es una novela y la verdad es que me ha impresionado muchísimo. No tenía noticias de este señor, nada, y la verdad es que me parece muy, muy bonita. Pero bueno, vamos a empezar con la sección de noticias, ¿no? Como siempre, como toca. Bien, adelante. Por ahí había algo de Ismael Serrano, escritor de Vigo, que gana el premio O. Henry. Sí, una noticia que me pasó un amigo. ¿Esto nos interesaba por algún motivo? Bueno, es un premio así como muy reputado americano y de pronto es un autor que era poco conocido en España, pues allí ya como ha triunfado y ha ganado este premio, que es un premio que han ganado muchos autores relevantes en los últimos años. Es un autor que publica en la editorial Las Afueras, que pues merece la pena mencionar como editorial que rescata voces nuevas, interesantes, y esta es una de ellas. No sé. Pareció curioso que me pasó la noticia un amigo de Galicia diciendo, bueno, que no sabían quién era, pero que bueno, que allí en Estados Unidos había triunfado porque se había presentado este premio y pues más éxito allí que aquí. Está guay el relato. Pero una cosa, la novela está o sea, que como está en español, está en inglés. Sí, es un libro de relatos. Él se presentó con un relato en concreto y se trata de un libro de relatos que tiene varios relatos y el relato en concreto es La liebre, que es la historia de dos hermanos, un hermano y una hermana, que van a la boda de la madrastra en coche y es la conversación que tienen en ese camino, que es un camino que va desde Vigo, atraviesan el puente de Rande, que tú conocerás, Dimitri, y... Sí. Y bueno, la zona de Vigo-Pontevedra es el recorrido, lo van narrando y es la conversación, el cuento y lo que pasa ahí. No haré más spoilers, pero está muy bien armado. A mí me gustó. Entonces era un... Hace spoiler. ¿Qué pasa?
Bueno, pues que hago spoiler. Me sabe mal por la gente. Bueno, ha hecho un medio spoiler, ha dicho por dónde se desarrolla. Bueno, están Pero hablando y bueno, básicamente, a ver, ahí la hermana, digamos, que está viviendo en el coche. Y es algo que se desvela en un momento dado y durante un rato crees que tal vez ella tiene algo en el maletero raro, que está pasando algo, hay algo con el maletero, y lo que tiene el maletero son sus pertenencias. O sea que no es que haya un muerto, una cosa rara. Entonces es un cuento que de alguna manera te juega un poco qué está pasando aquí. No sé si va, sabes si va de miedo la cosa, si es solo la parte, digamos, emocional. Está guay. Y bueno, no sé. Era esa ¿Tienes opción. el cuento? Sí, Sí. lo tengo. Pero es un cuento, ¿es de estas narraciones largas o es cortito? Son 5 páginas o 6. Ah, vale. Sí, sí, y muy carveriano, ¿eh? Es en el sentido, al nivel de estilo, muy limpio, Ah, pulcro. bueno. Muy limpio, no es barroco. No, no me pareció. Esto es Hinojoso. Carver socarrón. O sea, Socarrón. si le pones a Carver el humor mexicano negro, agudo, el tema socarrón, te sale Hinojosa. La verdad es que me ha encantado, ¿eh? Porque has hablado ahora de Carver. Sí, Novelista en verano es Mira, un el cuento humor maravilloso. mexicano. Ah, yo no lo he leído, Arreola no lo he leído. Hostia, Pero bueno, te voy a que se leer, parece después de que lea bastante. Víctor, voy a leer un cuento de esto porque son muy cortitos, son de 2 párrafos. Ok. Pero Víctor, venga, Ismael Serrano. Que lea algo, no lo tengo aquí abierto. No sé. Pero Vale, un momento, ¿se llama así? Sí, el autor. Dios santo, pero qué desgracia. Por el cantautor, ¿quieres decir? ¿Te acuerdas que hicimos un programa donde hablamos de Ismael Serrano? Sí, bueno, Ismael Serrano es un crimen. Digo, Me el acabo otro. lo acabo de recordar. No, es un crimen. A ver, que no. Yo me alegro de que exista ChatGPT Que no, precisamente. Que se Hazme- llama Como no Ismael tenemos al Ramos. ganador del Ismael premio Ramos. Ismael Ramos. Ramos, menos mal, Ah, menos mal. no es Ismael Serrano, es Ismael Ismael Ramos. Ramos. Menos mal. 3 tristes tontos. Yo es que, por cierto, me veo en esta imagen y me veo como muy amarillo, ¿no? Como si tuviera como una especie de hepatitis en la imagen. Es tu último día de vida. Bueno, como no tenemos a este autor, voy a leer a Juan José Arreola, autor mexicano No, pero lo podemos tener, ¿eh? Si queréis. súper famoso. Voy a leer un cuentito de 2 páginas que se llama Teoría de Dulcinea. Vale. En un lugar solitario cuyo nombre no viene al caso, hubo un hombre que se pasó la vida eludiendo a la mujer concreta. Prefirió el goce manual de la lectura y se congratulaba eficazmente cada vez que un caballero andante embestía a fondo uno de sus vagos fantasmas femeninos, hechos de virtudes y faldas superpuestas que aguardan al héroe después de 400 páginas de patrañas, embustes y despropósitos. En el umbral de la vejez, una mujer de carne y hueso puso sitio a la anacoreta en su cueva. Con cualquier pretexto entraba al aposento y lo invadía con un fuerte aroma de sudor y de lana, de joven mujer campesina recalentada por el sol. El caballero perdió la cabeza, pero lejos de atrapar a la que tenía enfrente, se echó en pos a través de páginas y páginas de un pomposo engendro de fantasía. Caminó muchas leguas, alanceó corderos y molinos, desbardó unas cuantas encinas y dio 3 o 4 zapatetas en el aire. Al volver de la búsqueda infructuosa, la muerte le aguardaba en la puerta de su casa. Solo tuvo tiempo para dictar un testamento cavernoso desde el fondo de su alma reseca. Pero un rostro polvoriento de pastora se lavó con lágrimas verdaderas y tuvo un destello inútil ante la tumba del caballero demente. Dictar un testamento. Me gusta esa frase. ¿Qué os ha parecido? Pero Barroquillo. no es Carver esto, ¿eh? No, No. nada. Cero Para carveriano. Absolutamente nada. No es carveriano, eso sí. Has dicho humor mexicano y yo he ido a un mexicano, no a Carver. Esto es humor. Ya. Tampoco es humor. Ni me... Sí. No lo veo humor tampoco. Lo veo. Pero es que el humor de Arreola es muy particular. Os Ya. leo el principio del relato este. Dale. Venga. A ver. Ismael Ramos. Espera. Ismael Serrano, tío, no puede ser. La liebre. No, en el maletero no, que está hecho un desastre. Mejor deja la mochila en el asiento de atrás. Ya veis cómo se abre, pues ya se abre mencionando al maletero como el maletero no, que está hecho un desastre.
Raúl da media vuelta y abre por el lado del copiloto. Allí, tiradas, encuentra 3 revistas, un par de sandalias de cuero y un enorme ramo de hortensias. Son azules y están envueltas en papel de periódico. ¿Las flores son para Sonia? No, tonto, son para mamá. Yo nunca robaría flores para Sonia. Valeria le sonríe con complicidad y a Raúl no le queda más remedio que sonreír de vuelta. Es siempre así. Él ataca primero, pero solo ella sabe cómo hacer que incline la cabeza. Lo doblega. ¿Son robadas? Técnicamente todo el mundo roba flores cuando las arranca, ¿no? Bueno, es una conversación que se desarrolla mientras conducen y pues sí, a mí me parece carperiano esto, en el sentido que es una representación muy naturalista y sin muchos adornos, ¿no? Se diría. Es más seco, Carver. Sí. Todavía más seco. Estoy de acuerdo con Dimitri. Pero, a ver, no quiero decir, para hacer literatura en español, pues está muy limpio, digamos. Exacto. Porque somos muy barrocos, tío, la inmensa mayoría de nosotros. Yo sí. La gente que escribe en español. A mí me gusta, y en WhatsApp sobre todo. No todos, evidentemente no todo el mundo, pero vamos, somos barrocos con ganas. Con ganas. En general, creo yo, vamos. La muda boca. Es un relato de Hinojosa. Creía que la Sorbona no era para mí. Te menosprecias, matacó Lucila, que en ese entonces era mi novia, colombiana, veterinaria. Tanto me insistieron mis padres, ni siquiera hablo francés, les dije, y tanto se empeñó mi tío Simón al proponerse como tutor. Podrías gastar tu dinero en otras cosas, le aseguré, que no tuve de otra. Viajé a París, me inscribí en la carrera de letras clásicas y me puse a cursar las materias indicadas por los planes de estudio. En realidad yo quería ser político, ganar posiciones poco a poco, como debe ser, llegar a un cargo directivo de prestigio al menos, ser ministro, incluso. No sabía qué tenía que ver la literatura clásica con esas mis aspiraciones. Al andar se hace camino, me indicó mi madre. No sabía tampoco por qué esos estudios en París y no en Paraguay, por ejemplo, tendrían más sentido para mi futuro como política. La Sorbona es la Sorbona, me explicó mi padre. Abogado de profesión, historiador por gusto, educado en Oxford. Y ahí ya se lanza. ¿Son cuentos largos? No, unas 10-12 páginas. Lo que tiene es las muertes, el sexo, los eventos, vamos a decir, radicales, son instantáneos. No hay un... Está hablando con alguien y en una línea y murió de repente. Y ya está, continúa, no hay más explicación. ¿no? Así, cambio de golpe. No, cambios de golpe. Y hace giros de esos constantemente. Y luego absoluta ausencia de penetración psicológica, desprecio, de hecho, por la penetración psicológica. Es decir, todos sus personajes son públicos de su protagonista. Tiene un protagonista, el que sea, y ese protagonista trata a todos como objetos. Es igual que sea su madre, su padre, su hermano, su esposa, no hay ningún tipo de afecto, no hay ningún tipo de... O sea, de algún modo va... Pero no penetramos ni siquiera en la conciencia de ese personaje principal. Bueno, suele ser alguien... El personaje principal en casi todos los cuentos es alguien muy narcisista porque trata a todo el mundo como un objeto, así como una persona, ¿no? No sé de qué año es el libro, porque claro, a día de hoy, el otro día venía en el tren y no sé cuántas veces, a cuántos hombres llamó narcisista la mujer que yo tenía enfrente. Uno de ellos, Cañizares, el exportero del Valencia. Todo esto viene porque una mujer dijo la palabra narcisista en un tren. Bueno, pero pero narcisista y tóxico son las palabras de moda, ¿no? Cuando alguien te habla de una relación que ha ido mal, dice... ¿Tóxico está de moda? Sí. Más, bueno, yo diría que no tanto, pero bueno. Y la cosa emocional... Lo escucho bastante. ¿Cómo se llama eso emocional? La coherencia emocional, no como empatía emocional. Empatía emocional. No, ya sé a lo que te refieres. Responsabilidad emocional. Sí, responsabilidad afectiva, sí. Sí, no dejar víctimas afectivas. Eso lo puso de moda Brigitte Vasallo, ¿no? En este libro sobre el poliamor, que se llamaba Terror monógamo. ¿Cómo era aquello? No me acuerdo. ¿Sabéis de lo que hablo? Pero sí. Realmente no. Sí. Pero es un título muy llamativo. No se llama así, no se llama así. Dilo. Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, donde ella hace
una historia de la monogamia vinculada al colonialismo, vinculada Al al éxito imperialismo. al No. imperialismo, al éxito de la propiedad privada. O sea, entra muy bien porque coge todos los enemigos comunes de cierta izquierda, ¿no? Y dice, bueno, pues la monogamia es simplemente la exportación al registro de los afectos de la propiedad privada en economía. El protagonista de Hinojosa me ha recordado, estaba pensando a qué me recuerda. Ah, pues sí, Hinojosa se parece a Michaud, tienes razón. Mira, Buenos espérate, poemas. pero no. Mira, esto es un cuento. Se llama Una vida de perro. Me acuesto siempre muy temprano, rendido, y sin embargo nadie señalaría ningún trabajo penoso en mi jornada. Puede que así sea. A mí lo que me sorprende es poder resistir hasta la noche sin estar obligado a acostarme a las 4 de la tarde. Lo que así me fatiga son mis continuas intervenciones. Ya he dicho que en la calle peleo con todo el mundo, abofeteo a uno, me prendo al seno de las mujeres y usando mi pie como un tentáculo siembro el pánico en los coches del subterráneo. En cuanto a los libros, me abruman por sobre todas las cosas. No dejo un solo vocablo con su sentido ni aún con su forma. Lo atrapo y después de algunos esfuerzos lo desarraigo y lo aparto definitivamente del rebaño del autor. En un capítulo se agolpan enseguida miles de frases, las desvirtúo todas. Es para mí una necesidad. A veces quedan en pie algunos vocablos como torres. Debo embestirlos repetidas veces y cuando ya la devastación está bien adelantada, de pronto, a la vuelta de una idea, vuelvo a ver a esa torre. No la había batido suficientemente, de seguro. Debo entonces volver hacia atrás y hallarle su veneno. Es así como me paso horas interminables. Después de leído todo el libro me quejo, porque no he comprendido nada, naturalmente, porque no me ha engrosado con nada. Continúo flaco y seco. Pensaba, sin embargo, que después de haberlo destruido todo encontraría mi equilibrio. Es posible, pero esto tarda mucho. Es igual. Cuento muy raro. Mucho Pero opio. es el mismo espíritu, ¿eh? Yo no lo había visto, lo has visto súper bien. O sea, Hinojosa y Ya, Michaud tienen... es que he estado leyendo este libro hace un par de días y he marcado varios pequeños relatillos, como muy poéticos, ¿no? Como escribía Michaud. Mm. Y cuando has leído lo que has leído y luego has dicho esto tal, me ha acordado. No pensaba hablar de esto hoy, pero bueno, ya está. Mención. Micho es, vamos, es un bárbaro.